Hola, bienvenidos a todos. Son las... Este reloj está mal, ¿no? Está adelantado, sí, 35. Sí, está adelantado un poco. Son las 8:35, las 14:35 en Lima, Bogotá, Santiago de Chile y Nueva York. Tengo el reloj todavía con la hora de Lima. Y vamos a proceder con el tema 4. Vamos a terminar el tema 4. Primero vamos a repasar lo que veíamos al final, el punto 1 de la situación, y vamos a ver la puntuación, que en principio no plantea problemas. Una curiosidad que Sí. la semana pasada. Sí. En las sílabas hemos visto las combinaciones CV, Las estructuras sílabicas, sí. Me pregunto, ¿no puede ser únicamente una consonante en el caso de la conjunción y? Un compañero pregunta, y es una pregunta muy inteligente, si una consonante sola puede formar en español sílaba. ¿Qué ocurre? Que las consonantes en español no pueden ocupar la posición de núcleo silábico, por lo tanto no puede haber una consonante sola. El ejemplo que plantea el compañero es la conjunción y. Bien, esta grafía, que se llama Y, corresponde a dos sonidos, el sonido I y el sonido medio palatal, sonoro, fricativo, Y, que a su vez corresponde con dos fonemas. El caso que plantea el compañero es la conjunción I. En el caso de la conjunción I, lo que tenemos es el fonema vocálico y el sonido vocálico. En ese caso sí tenemos una sílaba, pero no es la consonante. Y no puede formar sílaba. Esa sería la explicación de lo que dice el compañero. En otras lenguas sí, por ejemplo, en lenguas eslavas, no, en francés tampoco, en las lenguas románicas. Sí, claro, y por eso es así. Sí, pero en francés las consonantes no pueden hacer sílaba. En las románicas, en las lenguas románicas, a diferencia de las lenguas eslavas, hay una ciudad en Chequia que es famosa por un circuito que se llama la ciudad de Brno, que son dos sílabas. Y aquí la R es el núcleo de la sílaba. Pero eso en las lenguas romances derivadas del latín no ocurre. Tampoco en las lenguas germánicas. En las lenguas germánicas tienen estructuras silábicas más complejas que las lenguas, estas sílabas tan largas que tiene el alemán, pero no hay ninguna consonante. La R y la L en determinadas lenguas, en las eslavas, por ejemplo, Juan Pablo y Ana Pavel, Pablo en polaco, son dos Pavel. Y Ana Pau, lo que pasa es que Paua en realidad es una semiconsonante. Ana Pavel, Pavelito, Pavel. En las lenguas, en polaco, en checo, en ruso, la L y la R pueden aparecer en núcleo de sílaba. En español no. Cuando la Y es núcleo de una sílaba, entonces corresponde con el sonido vocálico, con el fonema I. Bien, ¿hay alguna otra duda? ¿No? Hay una duda, ya podéis utilizar los foros de la asignatura del tema 3, del tema 4 y del tema 5 para la resolución de la prueba de evaluación continua en el grado en estudios ingleses. Ya tenéis la prueba de evaluación continua desde el viernes pasado a vuestra disposición. Y una compañera, María Ángeles, pregunta
La segunda PEC, señale la opción incorrectamente acentuada. Quiero 10 litros o euros de gasolina súper con acento. Aún no lo has entendido, tendrás que preguntárselo. Aquí estoy súper a gusto, aún es temprano, duerme un poco más. Y plantea a la compañera, no hay ninguna errata, porque yo creo ver dos posibles opciones. Yo le respondo, solo hay una opción incorrectamente acentuada, no hay pues ninguna errata. Si habéis visto la prueba de evaluación continua, los que seáis del grado de estudios ingleses, ahí no hay ninguna errata. Solamente hay una que está mal apuntada. Lo he leído así un poco, ¿no? Pero a partir de mi lectura incluso podríais haber deducido cuál era la que está mal apuntada. Si en casa tampoco tenéis ninguna duda, vamos a ver rápidamente lo que el otro día veíamos al final, todos los puntos en la acentuación, en uno, el punto 1-2, que íbamos un poco rápido. La palabra solo, páginas 54 y 55 del libro de Leonardo Gómez Torrero. Las nuevas normas académicas. Aunque los argumentos académicos para prescindir de la tilde en el adverbio solo son claros, estoy leyendo aquí, y convincentes, conviene decir que los casos de posible ambigüedad entre este adverbio y el adjetivo homónimo no son tan escasos y son mucho más frecuentes que los que puede haber entre un determinante demostrativo y el pronombre demostrativo correspondiente. Además, la tilde en el adverbio ayudaba a leer con más facilidad, entre otras cosas porque, como la veíamos, solíamos hacer una brevísima pausa para establecer una frontera delante del adverbio solo, y cuando no aparecía esa frontera iba después del adjetivo solo. Así, la tilde ayudaba a evitar vacilaciones en la lectura a primera vista de un texto. En cualquier caso, se entiende perfectamente la postura académica. Y un poco más arriba, aquí, dice, en la ortografía de la lengua española del año 10, que es esta, se dice expresamente que los casos de posible ambigüedad entre el adjetivo solo y el adverbio homónimo son escasos y que el contexto suele ayudar a desafiar la anfibología. Se añade que, aparte de poder poner la tilde en el adverbio como recurso para evitar la ambigüedad, se puede recurrir a sustituir dicho adverbio por sus formas sinónimas solamente o únicamente. Y un poco más arriba, aquí, dice, a partir de ahora se evitará la tilde en dicho adverbio y se podrá prescindir de ella incluso en los casos de ambigüedad. Por lo tanto, esa es la doctrina académica. Y si queréis, os digo la página que es a 500... No sé de memoria. Nunca. ¿Y si se utiliza es incorrecto? Si estás escribiendo un texto en el que debes seguir las recomendaciones de la academia, por ejemplo, un examen de COEL, se puede considerar incorrecto. Si lo utilizas en la lista de la compra, pues no. Pero se puede, quiere decir que sí. No lo puedes. Hay veces que hay ambigüedad. Claro, sí, pero sí, el caso más prototipo de ambigüedad es me voy a tomar un café solo. Que no sabes si te vas a tomar un único café, si te vas a tomar un café sin leche o si te vas a tomar un café sin compañía. Ahí, de hecho, la tilde, me voy a tomar un café únicamente, solo, se deshace la ambigüedad, quiere decir que te vas a tomar un café solo uno. Pero si utilizamos el adjetivo, me voy a tomar un café solo, sin tilde, todavía tenemos una ambigüedad. No sabes si es el café sin leche o si solamente te vas a tomar uno. Pero lo normal es que es uno. Normal es un programa de mi lavadora. Un poco más de precisión. Lo habitual, Vale. Vale. Es que digas que voy a tomar solo un café. Exacto. La posición, cuando va antepuesto, va junto al verbo y entonces es el adverbio. Eso es lo que indica Gómez Torrero con la pausa. Me voy a tomar solo un café. Me voy a tomar solo, haces una pausa entre solo y un café. Frente a me voy a tomar un café solo, donde no hay pausa porque es un adjetivo y va unido al sustantivo.
También lo puedo sustituir por único. Me voy a tomar un único café. O me voy a tomar un café negro. Y entonces es sin leche. Me voy a tomar un único café negro en solitario. Y entonces dices las tres cosas. A ver si encuentro. La academia no obliga, por eso insisto yo tanto. Y el ABC, y el País, y en general la lengua escrita en España. Pero yo he venido en el avión leyéndome la historia del Perú. He dormido una hora, pero me he leído toda la historia del Perú y a veces ponen el acento, pero casi nunca. En este, ese y aquel nunca. En un texto americano nunca te lo van a poner. Porque en este, ese y aquel sí que las posibilidades de ambigüedad son muy pocas. Muy pocas. En solo hay más, y por eso dice Gómez Torrego que no son tan escasas como dice la academia. Las reglas de acentuación gráfica, hiatos, sustantivos, pronunciación anatómica, la tilde en aún, disyuntiva o, adverbio solo, página 269. Y os leo literalmente lo que dice la academia. Sí, pero bueno, Gómez Torrego lo que hace es resumir lo que dice la academia. La palabra solo, tanto cuando es adverbio, solo trabaja de lunes a viernes, como cuando es adjetivo, está solo en casa todo el día, así como los demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, funcionen como pronombres. Este es tonto, quiero aquella. Los académicos siempre tan simpáticos, este es tonto. O como determinantes, aquellos tipos, la chica esa, son voces que no deben llevar tilde según las reglas, son voces que no deben llevar tilde según las reglas generales de acentuación, bien por ser bisílabas llanas terminadas en vocal o en S, bien, en el caso de aquel, por ser aguda y acabar en consonante distinta de N o S. No obstante, las reglas ortográficas venían prescribiendo, pasado, por tanto ya no lo prescriben, el uso diacrítico de la tilde en el adverbio solo y los pronombres de... Atención, desde 1959 se decía que solo en casos de ambigüedad se debía de poner la tilde. Sin embargo, la impericia de los maestros españoles hizo que todos nosotros lo pusiéramos sistemáticamente cuando era adverbio o cuando era pronombre. Luego ya se contravenía la regla en España por impericia de los maestros, que la mayoría estaban fallecidos, Dios los tenga en su gloria, pero nos obligaban a poner el acento siempre, con lo cual ya estaban haciéndonos contravenir la regla. Y además estaban separándonos de nuestros hermanos americanos y haciéndonos pasar por protestantes europeos. Entonces ahora vamos a Berlín y nos encontramos como en casa, pero no, donde estamos como en casa es en Lima. Y los pronombres demostrativos para distinguirlos respectivamente del adjetivo solo y los determinantes como los ejemplos. Advertencia, las formas neutras nunca llevaron tilde. Sin embargo, puesto que ese empleo tradicional de la tilde diacrítica no opone en estos casos formas tónicas a otras átonas formalmente idénticas, tanto el adverbio como el adjetivo son tónicos, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de más conjunción y más adverbio. La conjunción es átona, el adverbio es tónico. Requisito prosódico que justifica el empleo de la tilde diacrítica, ya que tanto el adjetivo solo como los determinantes demostrativos son palabras tónicas, lo mismo que el adverbio solo y los pronombres demostrativos. A partir de ahora se podrá prescindir de la tilde en estas formas, incluso en los casos de doble interpretación. Se podrá. Usos oblicuos del futuro. Futuro para órdenes. ¿No sabemos los mandamientos de la ley de Dios? Amarás a Dios, no matarás. No significa, significa es una orden, se utiliza el futuro. Ahora, eso sí, con una perífrasis de posibilidad. Se podrá prescindir. Es decir, podrás prescindir en el sentido de debes poder prescindir. Así son las normas académicas, a diferencia del código de circulación, que es prohibido girar a la izquierda, es prohibido girar a la izquierda. Si giras a la izquierda, te pueden poner una multa. Prohibido ir a más de 120, y si vas a 132, ¿no? Porque hay un 10% que no y te pilla pues multa. No, aquí no hay multas, aquí no hay obligación, aquí no hay policía, pero la formulación es clara. Se podrá prescindir de la tilde. ¿Yo qué os recomiendo? Que prescindáis. ¿Por qué? Porque si no prescindís de la tilde
en un texto que requiere respeto, o sea, seguir las recomendaciones académicas, no podréis defenderos ante la acusación de no haber seguido las recomendaciones académicas. Bien. Los pronombres demostrativos, pues lo mismo. Está en la misma página 269-280. Luego, el otro día íbamos muy rápido. La ortografía de 1999, una breve, también la tengo sin olvidar hoy, ya eliminaba el acento de palabras como fié, fió, yo fié, él fió, yo crié, él crió, él fue, él fió. No, atención, no fíe usted, señor marinero. Ahí hay un acento para marcar que hay un hiato. O fió, frente a fío. No me fío de él. Ahí sí hay un acento sobre la i, pero el pretérito perfecto, simple, también llamado pasado anterior, del verbo fiar, primera persona él se fió de ti. Él se fió de ti, no lleva acento. Yo me fío de ti, presente, sí. Fluí, fluís, frío, frente a yo frío, él frío, fruí y fruís, guié, frente a guíe usted a esta señorita hasta Miraflores, amable caballero, guió, él guió a la señorita hasta Miraflores, frente a yo guío, huí, huís, ión, los iones, lié, frente a lié usted la madeja, yo lié la madeja, lió, él lió la madeja, frente a yo lío la madeja. El presente sí, pero el acento en presente va sobre la i, porque es un hiato. Muón, que también es un tipo de partícula, como el guión. Pié, del verbo piar. Yo en mi vida anterior fui gorrión y pié mucho. Pió, el señor gorrión, pió ayer. Frente a yo, que soy gorrión, pío cada mañana. O el adjetivo pío, el del príncipe pío, el nombre propio pío. Ahí sí lleva... o yo pío. Prión y muón, ión son partículas. Rió, del verbo reír. Él rió a mandíbula batiente. Frente a yo río, presente, a mandíbula batiente. O el sustantivo, curso de agua dulce que transcurre desde las montañas hacia el mar. El río Manzanares. Lleva el acento en la i. Rouen, el nombre de la ciudad, también un nombre de tela, si lo veis escrito con minúscula, Rouen, y Sion, el hospital del monte Sion, el monte, o Truán, Truán. Antes llevaban acento, hasta 1999, ahora ya no lo llevan. Sí, pie. El pie, como una compañera pregunta por pie, es pronombre. Estaba bien solo, dicen en casa, ponen un ejemplo, estaba bien solo cuando se iba su mujer. Ahí hay distintas interpretaciones en esa frase, por ejemplo. Estaba bien solo cuando se iba su mujer, donde bien tiene una función adverbial, estaba muy solo cuando se iba, o estaba bien solo cuando se iba su mujer. Es decir, únicamente cuando su mujer se iba, estaba bien. Hay un caso de ambigüedad. Se puede resolver bien poniéndole una coma, estaba bien solo, coma, cuando se iba su mujer, o estaba bien, coma, solo cuando se iba su mujer. Esa la podríamos solucionar con una coma. No eran estas armas de eficiencia. No eran estas armas de eficiencia frente a no eran estas armas de eficiencia. Ahí en realidad no eran estas, coma, armas de eficiencia. La coma también nos podría servir para deshacer la ambigüedad. En la pronunciación ya veis que no hay ambigüedad, solamente se produce en la escritura. Entonces, como la pausa, si ponemos una coma entre estas y el sustantivo,
eso significa que estas es pronombre, porque nunca puede haber una coma entre un determinante y un núcleo en un sintagma nominal, ¿vale? La siguiente, José Ramón. La coma separaría el predicado del sujeto. No eran estas, coma, armas de eficiencia. No, bueno, no, porque estas sería el sujeto, pronombre sujeto, y armas de eficiencia sería una aposición al sujeto que se separa mediante una coma. No eran estas mujeres de partido. No eran estas armas de eficiencia. Vale, bien. Es pronombre. Bien. Entonces, con triptongos, ciáis, ciéis, criáis, criéis, fiáis, fiéis, friáis, priéis, que no está, guiáis, guiéis, guiéis, liáis, liéis, fiáis, fiéis, riáis, riéis. Me falta friéis, es que friéis no existe, ¿no? Y riéis tampoco existe. Por eso no falta, ¿no? Riáis. Aquí son monosílabos, el núcleo de la sílaba es un triptongo, tiene por lo tanto una semiconsonante alta cerrada, una vocal plena y una semivocal alta cerrada. El núcleo es siempre la abierta, pero como son monosílabos no se acentúan. Luego, ¿a dónde, cómo, cuándo, qué, quién? Con los verbos haber, tener y otros similares. Buscar, encontrar, necesitar. Se consideran relativos con antecedente implícito, escondido, y no interrogativos. Y admiten la pronunciación tónica y la pronunciación átona, sin cambio de significado. Busco dónde dormir. Buscó dónde dormir, buscó dónde dormir. Se pueden escribir con tilde, sin tilde. Encontró cómo hacerlo. Encontró cómo hacerlo. Necesito quien lo haga. Necesito quien lo haga. Hay cuándo hacerlo. Tengo dónde dormir. Tengo cómo hacerlo. Tengo cuándo hacerlo. En esos casos se pueden poner acento o no poner acento, tanto en la pronunciación como en tilde en la escritura, y no cambia el significado. ¿A dónde, cómo, cuándo, qué, quién? Llevan tildes y se interpretan como interrogativos y no si tienen valor relativo. Y ahí sí cambia el significado en expresiones como según e independientemente. Verbos como depender. Independientemente de qué coma, de lo que coma, o independientemente de que coma o no coma. Que haya acción de comer o no haya acción de comer, o que coma una cosa u otra cosa. Se siente mal según qué coma. Si come carne, se siente mal. Si come pescado, no se siente mal. Bien, ahí sí cambia el significado. Se interpreta como interrogativo, tiene función pronominal y por tanto es tónico, o bien se interpreta como relativo, tiene función conjuntiva y por lo tanto es átona. El adverbio interrogativo como y la conjunción subordinante como ocurre lo mismo. En ese momento notó cómo se cerraba la puerta tras él, el modo en el cual se cerró la puerta tras él, o en ese momento notó cómo se cerraba la puerta tras él. Notó que se cerraba la puerta tras él. Si lo podemos sustituir por el modo en que, entonces es interrogativo, función adverbial, tónico. Si lo podemos sustituir por qué, entonces función conjuntiva, las conjunciones son átonas, no le ponemos tilde. Ambas son correctas, pero hay un leve matiz de significado. La conjunción o entre cifras, hasta 2010 se recomendaba ponerle tilde para evitar confundirla con el cero, pero desde 2010 ya no es necesario. Las reglas de acentuación afectan tanto a los latinismos como a los extranjerismos adaptados al español, no a los extranjerismos crudos o a los latinismos crudos. Entonces, accessit, quorum, deficit, desideratum, factotum, habitat, imprimatur
interim, item, modem, omnibus, placet, requiem, vademecum, etcétera, no sale, pero lo podríamos añadir. También los extranjerismos, o sea, si escribimos blue jean, tenemos que ponerle tilde en la i, porque es aguda y termina en n. Las agudas que terminan en n, si escribimos blue jean, entonces lo tenemos que subrayar y en ese caso no le ponemos acento, ¿vale? La academia recomienda que cuando son locuciones, expresiones sintagmáticas, es decir, frases tomadas del latín, formadas por varias palabras, que entonces las escribamos así, en cursiva, si estamos escribiendo a mano, lo subrayamos, y en ese caso no le ponemos tilde. Habeas corpus, habeas, pues debería llevar una tilde. O curriculum vitae, frente a, si escribimos currículum en una sola palabra, entonces no la subrayamos y le tenemos que poner tilde. ¿Por qué? Porque es esdrújula y todas las esdrújulas llevan tilde. No. Claro. Vitae, curriculum vitae, exacto. Si escribimos curriculum vitae, entonces es una locución, son dos palabras y la academia recomienda que lo escribamos subrayado o en cursiva y entonces no le ponemos acento ni a currículum ni a vitae, porque si pronunciamos vitae, vitae también sería una esdrújula y tendríamos que ponerle acento. Libitum sería otra, nauseam, rigor mortis, rigor debería llevar acento. ¿Por qué? Porque es llana o paroxítona y acaba en una consonante que no es ni N ni S, en R. Y las que acaban en consonante que no es ni N ni S y son llanas o paroxítonas, pero si escribimos rigor mortis, lo tenemos que poner alter ego, lo mismo alter, vox populi, populi, ¿no? Sería un caso de esdrújula, o generis, o generis, ¿vale? O generis. Bueno, el actual presidente del Consejo de Ministros tuvo una época que utilizaba muchas expresiones. Gin tonic y gin tonic, dice M. González. Efectivamente, si escribimos así, escribimos gin tonic, si escribimos así, gin tonic. ¿Subrayado o entre comillas? Sí, subrayado o entre comillas. Hoy veremos que las comillas y el subrayado tienen usos diferentes. Se suele utilizar el subrayado para los títulos de libros y las comillas para los títulos de partes de libros, que pueden ser capítulos, artículos, poemas, canciones en los discos. Y de la misma manera, cuando queremos destacar una palabra, utilizamos el subrayado cuando se trata de palabras extranjeras no adaptadas, mientras que utilizamos las comillas para marcar el uso metalingüístico, ¿no? El pronombre comilla, yo, comilla, porque estamos hablando de yo, pero no con el significado de yo, sino como pronombre. Eso se llama uso metalingüístico. Pero en principio, bueno, sea subrayado, sea comillas, ambos se pueden utilizar. Palabras llanas formadas con un verbo y un pronombre clítico pospuesto, sí. Bueno, porque no está en el diccionario, dices tú. Sí, claro, no, y si tienes problemas de hígado no está aceptado de ninguna de las maneras. Pero nosotros podemos, como hablantes, podemos adaptar una palabra que no esté en el diccionario. De hecho, el diccionario, el Oxford, tiene más de 200.000 palabras y el diccionario de la Academia no llega a 100.000, está en 98.000. A menos que admitamos que el español tiene la mitad de palabras que el inglés, teniendo los mismos años de historia y mucha literatura y muchos hablantes, no. O sea, el hecho de que una palabra no esté en el diccionario no significa que nosotros no la podamos crear, y si la creamos tenemos que aplicar las reglas de acentuación y de formación. Pero sí, gin tonic no está en el diccionario. Los académicos son más de pisco sour. Bueno. Sigue la ortografía, es otro ejemplo.
Sí, es otro ejemplo. Aunque acaba de puntualizar un compañero que no está en el diccionario, pero podemos, para las reglas de acentuación y el uso del subrayado, comillas, lo podemos adaptar nosotros. A ver, alguien se tiene que hacer académico para meter al gin tonic, ¿no? Aunque sea sin pepino y sin cardamomo. Las palabras llanas, pues tendríamos póntelo, pues habría que acentuarlo porque es esdrújula. Anteriormente había palabras como dejola. Antes se le ponía acento a dejola. ¿Por qué? Porque como dejó lleva acento, se conservaba el acento del verbo al añadir el pronombre enclítico. Ahora ya no. Se considera que dejola es una palabra llana y por lo tanto no se pone acento. Este tipo de cosas es lo que yo os decía al principio del curso. No se puede aprender ortografía leyendo mucho, porque si uno lee mucho, pero lee libros publicados con las normas anteriores, pues está aprendiendo normas que ya no son vigentes. Entonces, leer mucho está muy bien, y hay que leer mucho, pero no para aprender ortografía. Palabras del tipo chiita o chiismo, es decir, palabras en las que se encuentran dos vocales que tienen el mismo modo, son vocales las dos, y el mismo punto de articulación. Ambas, en este caso, son anteriores o palatales y ambas son altas. Y también pueden encontrarse en las OE, ¿no? Campo, o. Ahí lo que se pronuncia son sílabas diferentes, pertenecen a sílabas diferentes. En chiita y en chiismo, por lo tanto, tenemos palabras llanas que acaban en vocal. Las palabras llanas que acaban en vocal no se acentúan. Sin embargo, la palabra chií es una palabra aguda que acaba en vocal y por lo tanto en chií es necesario acentuar la segunda i. Fijaos que en ambos casos, tanto en chiita como en chií, es la segunda i del encuentro vocálico la que lleva el acento en la pronunciación. Pero la tilde solamente la ponemos en chií porque solo chií es aguda y acaba en vocal. Las otras son llanas o paroxítonas y acaban en vocal y por lo tanto no llevan la tilde. Te deum y mildeum. Antes te deum llevaba tilde y ahora la ha perdido. Y en el caso de mildeum, que se admite también la variante mildiu, si decimos mildiu, no lleva acento, pero si decimos mildeu, sí. Igual que Bernabéu. Habréis visto muchas veces escrito Bernabéu con acento. ¿Por qué? Porque se considera que acaba en vocal, aunque en realidad acaba en una semivocal. Sí, una compañera va a hacer una palabra. Campo y bo, porque son llanas y acaban en vocal. Campo. Campo. Es llana. Si era el caso de Feijó. ¿Perdón? Padre Feijó. Feijó. Exacto, Feijó. Es yato. Es yato, son sílabas diferentes. Sí, sí. Porque para que hubiera un diptongo tendría que haber alguna que fuese alto. No, aunque en realidad se pronuncia como una vocal larga, pero el esquema acentual sería así. Campo. Hay una bajada. ¿Vale? Campo, bo. Tanto bo de piélagos como bo de guarnito. Fuera de Cantabria no existen esas palabras. Mildiu, en el 2.12. Os voy a leer lo que dice y os doy la página, pero el otro día nos daba la página 66. Hasta la aparición del DRA de 2001, la palabra te deum aparecía con tilde, te deum, y la palabra mildeu sin ella. Ahora, a partir de 2001, la palabra te deum aparece sin tilde y mildeu con ella. Es decir, justo lo contrario de las normas anteriores.
Posiblemente se pensó, y con buen criterio, que estas palabras no están compuestas de 3 sílabas, sino de 2. Te, deum, mil, deu. Y una acaba en M, por lo tanto, es aguda acabada en consonante, que no es ni N ni S, y le quitaron el acento. Mientras que la otra acaba en vocal, y es aguda, y termina en vocal, y por lo tanto le pusieron el acento. Otras palabras como Bernabéu, Montpou, Arrau, tienen la misma configuración silábica que Mildeu, pero se escriben sin tilde por ser de origen catalán, y en catalán no se acentúa. Aunque si uno es merengue y odia al Barcelona, pues le pone el acento a Bernabéu para fastidiar a los orientales. El Bernabéu, apellido oriental, apellido catalán, en catalán va sin acento, pero al nombre del estadio se le pone el acento por considerarse cuna del madridismo o merenguismo más. Hay palabras extranjeras, hablando de fútbol, por ejemplo, Racing, sea el Racing de Avellaneda, de Buenos Aires, sea el Racing de Santander, se escribe sin acento, a pesar de que es una palabra llana y acaba en consonante diferente de M. Por ejemplo, lo podréis ver así. Pero, como es un nombre propio, se escribe con mayúscula y se escribe como quiere Entonces, Bernabéu, pues habrá personas que lo acentúen, y entonces será una palabra del castellano tomada del catalán, y habrá personas que no lo acentúan, y eso hay que respetarlo. O sea, los nombres propios, cada uno lo escribe como quiere y no hay que... La palabra te, si es plural de te, eso no hay ningún problema. Fijaos que no debería llevar acento el plural, porque en el plural no hay posibilidad de confusión. El plural del pronombre átono te es os. Te lo digo, os lo digo. No es tes, lo digo. Pero se conserva el acento. En la próxima reforma ortográfica, ya será en 2043, se lo quitarán, ¿no? Pero de momento a nosotros ya no nos... Las palabras se caerán en la cuenta y se olvidarán. Las palabras aún y aún, a un enfermo llegó a su casa, a un enfermo llegó a su casa, todavía enfermo llegó a su casa, temporal con acento, concesivo, incluso enfermo, a pesar de estar enfermo, llegó a su casa. El prefijo súper, que se puede escribir junto o separado, estoy súper bien, o estoy súper a gusto, equivale a muy, tiene un uso adverbial, prefijo, sin acento, de hecho es átono, estoy súper bien, súper a gusto, se pronuncia todo junto, acento aquí, frente a súper, la gasolina súper, o el súper, que es un acortamiento de supermercado, que son sustantivos. Sí, otra duda. La palabra que, ¿sabemos si la buenos sílabos no llevan acento, llevan acento? Claro. Entonces, ¿qué? ¿Por qué lo ponemos ahí con acento? T, porque es un caso de tilde diacrítica, lo veíamos el otro día, para distinguirlo del pronombre átono. Sí, pero Te tomas un té, te tomas un té. fenomenal, pero hay otros que también pasa lo mismo. ¿Cuál? Se confunden, pues, como que son los italianos. Pero no es monosílabo. Ese. No, Tampoco es no, monosílabo. no. Y además, en solo, tanto el adjetivo como el adverbio son tónicos. En ese, tanto el pronombre como el determinante es tónico. En T, el pronombre es átono y el sustantivo es tónico. Te tomas un té, tómate un té, te lo tomas. En te lo tomas no. Mi, tú y tú. Si hay más, claro, pero... Y ahí entonces tú y tú, uno conserva y el otro no. Uno se acentúa, el pronombre, tú, entonces sirve como antes. Ven a verme, a mí, sigue como antes, sí. Sí. Lo que pasa es que en el caso del sustantivo te, eso se extiende al plural. Tes. Hay que tenerlo en cuenta. A pesar de que en tes, el plural no es diacrítico, no hay otra palabra con la que se pueda confundir tes. Es decir, solo se conserva cuando puede haber confusión. Excepto, con la excepción de tes, donde se conserva a pesar de que no puede darse confusión. ¿Vale? Es que es una excepción, es una excepción. El sí de las niñas lleva acento frente al sí pronombre se lo hizo a sí mismo. La nota musical no.
Nota musical. La nota musical, no lleva. Y la nota musical en general tampoco, no sé cuál más, no llevan. Las notas musicales no. Y sin embargo son tónicas. Bien, palabras con acentuación y pronunciación distinta en España y en Hispanoamérica. Béisbol en América, béisbol en España. En España hay que ponerle tilde, béisbol, porque es llana y acaba en L. En América no se le pone tilde, béisbol. Por lo tanto, a la hora de corregir, no podremos corregir béisbol. Boomerang o boomerang. Los dos tienen que llevar tilde, uno por ser esdrújulo y el otro por ser agudo y acabar en N. Chofer en España frente a chofer en América. En América sin tilde, en España con tilde porque es llana y acaba en R. Cóctel o cóctel. Cóctel en España con tilde porque es llana y acaba en L. Cóctel sin tilde en América porque es aguda y acaba en consonante distinta de N. Fútbol en América, fútbol en España. Video en América, sin tilde, porque es llana y acaba en vocal, 3 sílabas, video, y es la penúltima, la tónica, y acaba en o, que es una vocal, videos. Balompié, hincapié, eso sí que llevan acento. Eso sí llevan acento. ¿Por qué? Porque son agudas y acaban en e, balompié. Y además en balompié hay que transformar la balompié. Va con M. Esta mañana cuando salía a las 6 de la mañana de Barajas en el taxi, he visto el autobús de la guagua del Albacete Balompié. Va con M. ¿Por qué? Porque la N se transforma en M cuando va en posición implosiva seguida de una consonante labial, bilabial. Ambos o balompié. El otro caso que decía el compañero es hincapié. Otro caso sería traspié. Traspiés. Bueno, video y voleibol. Se puede pronunciar también biosfera, en Europa es más común biosfera, o estratosfera, en Europa es más común estratosfera. Colonoscopía, en Europa es más común colonoscopia, endoscopía. En estos casos la tilde se le pone a la pronunciación americana y la española es sin tilde. Y rinoplastía, aunque en Europa es más común rinoplastia. Otros cambios acentuales recientes: alérgeno, alergeno, cenit, cenit, élite, elite, rubeola, rubeola, tángana y tangana. Se admiten médula y medula, reuma y reuma. La palabra elite existiría, ¿no? Es correcta. Es correcto, sí. Está en el diccionario, las dos. Ahí, en ese caso, ese acento es el acento del francés. En un dardo a la palabra, Lázaro Carreter decía que era una barbaridad pronunciar élite, pero el uso ha hecho común la pronunciación élite y finalmente está admitida desde 2001 ambas. Esperaron a que se muriera Lázaro a darle un disgusto. Otras consideraciones, pues ahí tenéis el alérgeno, el cenit, en la página 70 y 71. Aerobic, aeróbic, aeróstato, aerostato, aloe, aloe, bereber, bereber, bereber a never. Y bueno, el 72, os las leo aquí, así rápidamente, unas cuantas la he visto endosmosis, endosmosis, striptease, striptease, López Vázquez hubiera dicho striptease, las señoritas que hacen su amigo, su servidor, su ciudadano. Everest, Everest, Sahara, Sahara, Honolulu, Honolulu, Mississippi, Mississippi, Illinois, Illinois, no, eso no es, Rávena, Rávena, referee, referee, árbitro, en España. Termostato, termóstato, travesti, travestí, triglifo, triglifo, varice,
varice, en España variz, ventriloquia, y han desaparecido hace poco aureola, ya no está admitida, solamente está admitida aureola, y orgia, ahora ya solamente está admitida orgía. Esas son las, igual que cónclave, ahora solamente se puede decir cónclave, ya nos decía conclave, ¿no? Etíope. También las austríaco y austriaco, período, y maníaco y maníaco, no maniático, como dije yo en la primera clase. Bien, pasamos a la puntuación. En más aún aparece muchas veces aún, pero yo no soy capaz de ver ahí la connotación temporal. Claro, más incluso. Es un poco complicado con tantas variantes, sí. Más aún aparece muchas veces. Aparece muchas veces aún continuo, más aún. Más aún, las dos son posibles. Más todavía, te quiero más aún que ayer. Te quiero más todavía que ayer o te quiero más incluso que ayer. Ambas interpretaciones son correctas. La connotación temporal es más todavía. Te quiero aún más. Quizás lo pondríamos más en ese orden, ¿no? Aún más, todavía más. Pero si se puede sustituir por todavía, mira los dos puntos. Más aún. Introduce una explicativa. Más aún. Más incluso o más todavía. Si se puede sustituir tanto por incluso como por todavía, ambas son correctas. En muchos casos, ambas posibilidades son correctas. Es una cuestión de que tenemos que hacer el esfuerzo de entender lo que se nos está diciendo. Y si me pones un ejemplo con la explicativa, eres muy listo, más aún, listísimo. Incluso aún más, listísimo. Eso sería una explicativa ponderativa. La nieve es blanca, más aún, blanquísima. Más aún, lo hizo aposta. Bueno, aposta creo que va separado, por otro lado. Más aún, más incluso, más todavía. Aún hay más. Eso es lo de los animales. No se vayan todavía, aún hay más. Ahí es claramente temporal. En aún hay más, todavía hay más. No se vayan todavía, aún hay más. Más incluso más, aposta y aposta. Las dos son correctas. Bueno, si os gusta en el diccionario, es correcta las dos. Son correctas las dos. Vale. Vamos a pasar a la puntuación para no detenernos mucho. El punto se emplea normalmente para marcar el final del periodo, que puede ser un periodo largo o un periodo oracional. El punto y seguido, el punto y aparte y el punto final que marca el final del texto del discurso. Lo tenéis en la página 96. Punto y seguido, punto y aparte, punto final. Decir punto y final es incorrecto. Es incorrecto. Punto final es el final es un adjetivo, el momento final, claro. Entonces punto y final, se dice punto y seguido, punto y aparte. Pero cuando se dice, lo digo yo, punto y final. Y si te llamas José María Aznar, lo que quieras. Y punto pelota. Sí, pero es enfático, pero en gramática el nombre es punto final. Sí, dicho a unos niños, sí. Punto y final, porque lo digo yo, sí. Pero ahí introduces un énfasis. Sí, bueno, no se puede decir que esté mal. Pero si estamos hablando de terminología gramatical, que creo que es lo que preguntaba el compañero, entonces sí está mal llamarle al signo de puntuación punto y final, pero si tú me lo pones en un contexto de, pues eso, punto y final en sentido de punto pelota, o cero patatero, porque lo digo yo, por eso me acordaba yo del cero patatero del otro. Pero eso es digamos una expresión coloquial que se parece al tecnicismo gramatical, pero el tecnicismo gramatical es punto final.
Se usa también el punto para las abreviaturas. El otro día lo explicábamos por extenso, ¿no? Etcétera, doctora. Frente a los acrónimos y las siglas, que se escriben sin punto. Sobre todo cuando la sigla se escribe entera con mayúscula. En general, las siglas no llevan puntos. En general, las siglas no llevan puntos. Por eso escribimos UNE, y no le ponemos punto, porque no es una abreviatura, es una sigla. Una abreviatura es un acortamiento. Y las abreviaturas sí que tienen que llevar punto. No hay que confundir las abreviaturas con las siglas y no hay que confundir a su vez las siglas con los acrónimos y con los símbolos. El otro día lo veíamos también. Las siglas se escriben sin puntos y además se escriben en cursiva cuando lo que se abrevia son títulos de obras. Diccionario crítico, etimológico, castellano e hispánico. Las siglas serían DCECH o Revista de Filología Española RFE y se ponen en cursiva. Si no tenemos cursiva, lo subrayamos. Revista de Filología Española. Bien, los acrónimos son aquellas siglas que han adquirido la condición de palabras plenas y se someten a las reglas tanto de acentuación, láser, fundeu, como de formación de plurales. Las siglas no tienen plural, los acrónimos sí tienen plural. Decimos las FARC, las ONG. Cuando una sigla se puede pronunciar como una palabra, entonces es un acrónimo. ¿Vale? Y puede estar a su vez formado por las iniciales de una expresión o puede estar formado por abreviaturas, ¿no? El caso que decía yo el otro día de nylon. Nylon es Londres, Nueva York, donde Nueva York a su vez son unas siglas, las siglas de Nueva York. Así lo tendríamos que subrayar y si lo escribimos así, no lo subrayamos. Nylon. Así ya no. OVNI. Pues OVNI sería objeto volador no identificado, son unas siglas, pero si decimos los OVNIs, el plural lo hacemos con una S, mientras que las siglas no tienen. Los OVNI, si lo escribimos todo con mayúscula y es una sigla, no tiene plural. Los símbolos no hay que utilizarlos, el otro día tiene deficiencia de Na, tiene deficiencia de sodio. Pues no hay que combinar los símbolos, hay que reservarlos para las fórmulas químicas, en este caso, matemáticas. ¿Vale? Cuando escribimos símbolos con unidades de medida, lo combinamos con números, cifra, ¿no? Porque también los números son cifras. La diferencia entre los símbolos, las abreviaturas y las siglas es que las siglas y las abreviaturas son lingüísticas, cada lengua tiene sus propias abreviaturas. Monsieur se abrevia M. En Mister se abrevia MR. Y señor se abrevia SR. ¿De acuerdo? Siglo se abrevia S. Y tenemos que poner S. No podemos escribir una S mayúscula, es una abreviatura, no es una sigla. ¿Vale? Y la academia recomienda no combinar los números escritos en letra con símbolos. No escribir 120 km, sino escribir 120 kilómetros o 120 kilómetros así. Aquí en los ejemplos del libro, en la página 97, aparece 2M de tela. Y no aparece ningún asterisco así como error. Sí, como en 120 km. Lo recomienda, no significa que quizás no se pueda. Sí, pero bueno, como todo, estamos en las recomendaciones. Sí. Profesor, en Estados Unidos, EE.UU. Dice que en general se escriben las siglas sin punto, pero en EEUU podríamos considerar que es una abreviatura, porque las abreviaturas, igual que Reyes Católicos, cuando se duplica que en ese caso se escribe mayúscula porque es un nombre propio, pues por ejemplo, se pone ese punto porque en realidad se considera una abreviatura y se duplican porque para indicar plural, como en Reyes Católicos RRCC
porque es una abreviatura de un sintagma plural. Sin embargo, cuando escribimos USA, escribimos así. Eso está mal en inglés, ahí se pone punto. Okay, no, eso está mal si estamos en un contexto de la cosa. Ya, bueno, sí. O sea, no podemos decir, nos vamos a USA. ¿Dónde podemos escribir? Bueno, sí, pero ahí estaríamos como con el blue jean, con el nylon, o sea, llegará un momento en que en el uso, pero sí es verdad que en Estados Unidos se ve con punto, pero también en UNED lo podéis ver con punto en algunas, aunque por lo general, digamos, la tendencia, la recomendación es sin punto. Lo que pasa es que ahí estamos a medio camino entre la abreviatura y la sigla. Bueno, el punto y coma. Se da cuando en una enumeración los miembros a su vez están compuestos por enumeraciones más pequeñas. ¿Vale? Es decir, si tenemos una enumeración de 5 miembros y cada uno de esos miembros a su vez dentro llevan comas, pues para separar los miembros mayores se utiliza el punto y coma. También delante de marcadores discursivos, como pueden ser sin embargo, si bien, no obstante, en cambio, por ejemplo, que tienen que ir obligatoriamente separados. Marcadores discursivos se llama porque afectan a toda la oración que les sigue. Para marcar que afectan a toda la oración que les sigue, entonces van separados de ella por una coma, que indica una pausa que se hace en la lectura. Bien, pues antes se pone punto y coma para separar de la principal. El muchacho le engorda, punto y coma. Sin embargo, coma, come una barbaridad. Para marcar, digamos, cuál es la subordinada con el punto y coma y luego reservar la coma para la separación entre el marcador discursivo, sin embargo, y la oración subordinada que está regida por el marcador discursivo. Y no poner ese marcador discursivo entre comas para no confundirlo con un inciso, porque no es un inciso, tiene una función subordinante. La coma se utiliza para separar los miembros de una enumeración. El Ebro atraviesa 5 comunidades autónomas. Cantabria, Castilla y León, La Rioja, 6. Navarra, Aragón y Cataluña. Bueno, 5 comunidades autónomas y una nacionalidad. Bien, pues entre Aragón y Cataluña se sitúa la conjunción copulativa, ahí entre esos miembros el penúltimo y el último no se debe colocar coma, pero sí entre todos los demás. El Tajo atraviesa 3 comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Entre Castilla-La Mancha y Madrid, una coma. Y con algunas excepciones, el último miembro, el que va unido mediante la conjunción, puede no formar parte de la enumeración, sino coordinar, por ejemplo, un verbo con otro verbo y que en medio haya una enumeración. Los 3 perritos cantaban, reían y saltaban y la cabaña permanecía en pie. Los 3 perritos hacían todo esto y la cabaña... Aquí tenemos una enumeración de verbos y aquí lo que tenemos es un sustantivo, una oración. Hay 2 coordinaciones. 2 oraciones coordinadas y la primera oración de las 2 coordinadas tiene 3 verbos. A su vez hay una enumeración. Entonces aquí ponemos una coma. Puede ser también con sustantivos. Que expresa un contenido distinto. Los congresistas recorrieron a pie todas las calles del casco antiguo de la ciudad para ver los principales monumentos y se alojaron en el parador. Los congresistas recorrieron y se alojaron. Como están muy separados los verbos, se alojaron no está coordinado con los principales monumentos. Esa coordinación es con un miembro anterior. La coordinación, igual que la disyunción, siempre une elementos al mismo nivel. Sustantivos aquí, o sea, verbos aquí. Que tenga una extensión considerable. Y esto, lo de la extensión considerable, el regalo del marquesado consistía en un juego de té irlandés del siglo XVIII de 20 piezas y una fíbula romana del siglo I después de Cristo. Bueno, como el núcleo, una fíbula va coordinado con un juego de té irlandés.
Ahora voy con las dudas de casa. Como está muy separado, porque hay un complemento del nombre muy largo, pues entonces se pone una coma. Si hay una oración subordinada adjetiva explicativa o un complemento del nombre largo, ya se puede decir que hay una extensión considerable. Y también por énfasis. Lo cierto es que el chico estudia y con ahínco. Lo cierto es que el chico estudia y estudia con ahínco, ¿no? Y ahí, para darle énfasis, se pone esa coma. En casa preguntan, la H de hora es abreviatura, y escriben abreviatura así. ¿Cómo es la H de hora es abreviatura o marca temporal? Bueno, marca temporal. La H de hora puede ser un símbolo internacional y entonces lo escribimos sin punto, o puede ser una abreviatura y entonces lo ponemos con punto. Si aparece sin punto, es un símbolo, ¿vale? En ambos casos su significado es pues un periodo de tiempo, ¿no? ¿La Virgen de Dolores se considera por el sintagma un nombre propio o solo Dolores? Si lo sé, Si lo sé, no lo pregunto, jodido. Bueno, pues no lo pregunto. La Virgen de los Dolores es el nombre de la Virgen de los Dolores. Sí, sería con mayúscula las dos. ¿La sería también con mayúscula? No, el artículo no. No. Pero Virgen, yo entiendo que Dolores, si es el nombre de una señora que se llama Dolores, pues entonces va con mayúscula Dolores. Pero la Virgen, la Madre de Dios de los desamparados, la Madre de Dios de los desamparados, va todos los sustantivos Madre de Dios de los desamparados, todo con mayúscula. La Virgen de los Dolores. No dijimos que la, cuando ha referido a una persona, por ejemplo, la Eva, se ponía con mayúscula. No. ¿No? Al revés. No, la se escribe con mayúscula solo en determinados topónimos, nombres de lugares. Por ejemplo, El Escorial, La Coruña, La Escala. Entonces, ahí sí porque pertenece al nombre. Pero cuando eso es un uso vulgar, coloquial, la Dolores, ahí no. Otra cosa es la Virgen de los Dolores, o la Virgen de los Dolores, o la Virgen bien aparecida, o, que es el nombre de la estatuita de madera que se llama así. Bueno, de lo que sea la estatuita. La coma es obligatoria para señalar el comienzo y el final de las estructuras parentéticas, que pueden ser comentarios que tienen distintas formas gramaticales. Pueden ser aposiciones explicativas, subordinadas de relativo a adjetivas explicativas, adjetivos incidentales o explicativos. La nieve blanca, o sea, la nieve, coma, blanca, coma, caía incesantemente. Entonces, blanca es un adjetivo explicativo. Y entonces lo ponemos entre comas. También lo podemos anteponer. La blanca nieve caía incesantemente. Cuando va antepuesto, ya la posición indica que es explicativo y en ese caso no se pone entre comas. También podemos decir los padres cuyos niños han suspendido, que se queden. Y ahí, si ponemos comas, quiere decir que hay padres cuyos niños no han suspendido, que se pueden ir. Pero si decimos, si lo escribimos sin comas, significa que es explicativa, que por lo tanto todos los padres tienen niños que han suspendido. Explicativo o especificativo. ¿Vale? En todos estos casos son preceptivas las dos pausas. Nuestros hijos, que han sacado buenas notas, se merecen un premio. Es decir, si solo ponemos una coma, es incorrecto. Nuestros hijos, que han sacado buenas notas, todos nuestros hijos han sacado buenas notas. La diferencia entre esta es mi mujer Laura o esta es Laura, mi mujer. El sábado estaba yo en una velada informal en San Isidro, en Lima, y
le presentaron a la mujer de uno de los... Esta es mi mujer Laura. Y un profesor le corrigió y le dijo, no se dice así, porque así parece que tienes muchas mujeres. Esta es mi mujer Laura, esta es mi mujer María, esta es mi mujer... No, esta es Laura, coma, mi mujer. Te presento a Laura, coma, mi mujer, con la que me casé. Pues ese mi mujer tiene que tener una coma delante y una coma después. Si va al final de la frase, no, te presento a Laura, coma, mi mujer. Eso es explicativo, porque solo tengo una mujer. Sin embargo, si te presento a mi hijo Juan y a mi hijo Pedro. Te presento a Juan, mi hijo. Solamente tengo un hijo. Era profesor de filosofía y estuvo toda la noche diciendo, pues sigo sin entenderlo, ¿por qué? ¿Cómo es posible que yo, que soy buen católico peruano, pueda tener varias mujeres? Pues siempre, ya, pero no serías el primero, allá había un general del coronelato que luego se descubrió que tenía una familia en Buenos Aires y una familia en Lima. El tío, bueno, cosas de los milicos, que bueno, lo contaron a partir de la independencia. Si os sirve para entender un poco mejor lo explicativo especificativo, ¿no? Cuando la oración subordinada se antepone a la principal es obligatoria la coma. Cuando lo veas, coma, lo saludas. Lo saludas cuando lo veas. Fijaos en la pronunciación. Si lo anteponemos la subordinada, coma. La causal que indica causa lógica o explicativa con qué. Cuando qué significa porque. Una oración compuesta coordinada adversativa y consecutiva. Sino, pero, más, con que, de modo que. Te lo he dicho, con que ya lo sabes. Delante de ese con que hay una coma. Para indicar la emisión de un verbo mencionado en la frase anterior. Me gusta leer novelas, punto y coma, y también, coma, poesía, y también leer poesía. En ese segundo miembro elidimos el verbo y entonces entre también y poesía ponemos una coma. Dice el verbo en la página 5. Y eso lo pongo yo. Tenga en cuenta que la contravención de algunas de estas normas representa un error ortográfico. En este final veo que QDR y yo alumna de I. Dice M. Colomer. Bueno. Bien, errores, pues entre el sujeto y el verbo, y entre el verbo y el objeto, no. Eso sí es un error ortográfico. Luego de ser interrogado, el testigo, que tiene 2 ingresos al lurigancho por robo agravado, mal. ¿Por qué? Porque el testigo es un inciso. Entonces, luego de ser interrogado, es una subordinada temporal, después de va antepuesta como obligatoria, pero aquí hay un inciso y por lo tanto es obligatoria esta. Si solamente ponemos una, es un error ortográfico. Lurigancho es un penal limeño también. El que todos los días te recibe la puerta es tu cachorro. Mal. ¿Por qué? Porque el que todos los días te recibe la puerta es el sujeto. Entre el sujeto y el verbo, mal. Los amigos, los profesores, los colegas, los alumnos, coma, etcétera, acompañaron. Después de etcétera, hay que poner coma. ¿Vale? Ese tipo de numeraciones. Los 2 puntos. Ciertas fórmulas jurídicas, por ejemplo, en las cartas, estimado amigo, no se utiliza una coma. En inglés, en alemán, se utiliza coma. En francés se utiliza coma, pero en español es preceptivo el uso de los 2 puntos ahí. O en las... yo, José Ramón Carriazo, con DNI 20 millones, tal, solicito 2 puntos. Y solicito todo en mayúscula. O expongo 2 puntos. O José Ramón Carriazo con DNI expone. Si empezamos con yo, expongo. Tercera persona, en las instancias. Pueden seguir a una enumeración si esta viene de alguna manera recogida a continuación. Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, 2 puntos, son las comunidades autónomas que atraviesa el Tajo. Cuando la enumeración va antepuesta, entonces puede haber 2 puntos ahí. Y pueden equivaler a un nexo que relacione semánticamente los enunciados, causa, consecuencia. Te lo dije, 2 puntos. Así que ya lo sabías. Te lo dije, 2 puntos. Ya lo sabías. Quitamos el así que, y los 2 puntos marcan la unión lógica, la consecuencia. Los puntos suspensivos tienen 3 usos.
para marcar la inconclusión de un enunciado, y en ese sentido son como etcétera. Por lo tanto, no se debe escribir nunca etc. puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque se trata de una redundancia, un pleonasmo, significan lo mismo. O puntos suspensivos o etcétera, pero no las dos cosas. ¿Vale? Los puntos suspensivos, que son 3. Yo tengo un amigo, Andraka, que escribe siempre 2, pero bueno, es un amigo muy raro. Ahora mismo está en la India del sitio. O sea, se emplean también para expresar la vacilación o duda. Me gustaría ir, puntos suspensivos. No sé si ir, no ir, no sé si me gusta, creo que no voy a ir. Quiero quedar bien, soy peruano y no te sé decir que no. Cuando se indica que una cita textual es completa y entonces se ponen entre corchetes o entre paréntesis. Cuando citéis un texto y eliminéis alguna parte del texto, se utilizan los puntos suspensivos. Signos de interrogación y exclamación, los de apertura en español son obligatorios, no facultativos. Aunque si escribes un WhatsApp o por eso el último, pero en el examen, en un contexto formal, es obligatorio. Cuando hay una enumeración de preguntas o exclamaciones, si son breves, pueden separarse con comas, y en ese caso la segunda empieza con minúscula, o bien no utilizar comas, y en ese caso el punto de cierre, es que además hacía 26 grados en Lima cuando salí con un frío, el punto de cierre equivale al punto de final del enunciado, y por lo tanto es obligatorio iniciar las siguientes con mayúscula. Después del signo de cierre nunca se pone punto, es redundante, porque significa lo mismo. Los paréntesis pues se utilizan para hacer incisos, los corchetes para el mismo uso. Es importante no confundir la raya con el guión, la raya es más larga que el guión, la raya tiene el mismo valor que los paréntesis y los corchetes para encerrar incisos como las comas, y es obligatorio poner una y otra, y para introducir cada uno de los hablantes en el diálogo. Esa es la raya, no el guión. Las comillas para una cita textual, el origen extranjero de una expresión, lo anómalo de una construcción usada con un valor metalingüístico, y alternan con la cursiva y el subrayado en estas funciones, que es lo que decía antes. Sirven para citar títulos de poemas, cuadros, fotografías, artículos de periódico, artículos de revista, también títulos de canciones, mientras que el título de los discos, de los libros, debe escribirse en cursiva. Si no tenemos cursiva porque estamos escribiendo a mano, entonces lo subrayamos. Las comillas simples se reservan para los significados. Normalmente se utilizan las francesas, dentro de las francesas las inglesas y luego las otras. Si metemos citas dentro de citas, que os parecerá muy raro, pero los filólogos solemos hacer cosas de estas. Y luego la diéresis o crema se indica en los encuentros vocálicos de U e I, para indicar que la U se pronuncia cuando va precedida por la consonante G. Sin diéresis aquí diríamos ciguela, o cigueña, en lugar de cigüeña, lingüístico. Pero solo en los casos de ue, ui, nunca en los casos de wa o wo. En estos casos, aquí falta, es incorrecto. ¿Por qué? Porque exiguo no se puede confundir con exigo, que a su vez no se puede confundir con exijo. Exigo no existe. Exigo se puede llamar crema, ¿sabes? Se puede llamar crema. Así lo llama el libro. Sí, sí. Siempre a la última del libro. Por cierto, la raya y el paréntesis tendrían el mismo valor. Y el corchete y las comas, como para estructuras parentéticas que reciben el nombre del paréntesis, pero se puede utilizar también, por ejemplo, Ortega y Gasset utilizaba mucho la raya. Para eso no se utiliza el guión se utiliza para unir palabras. Por ejemplo, físico-químico, con guión lo escribíamos, no con raya. Sí, otra duda. Y una cosa que ahora veo mucho es como una raya, 2 puntos y un signo de paréntesis, ¿entiendes? Esos son los emoticones. Pero es un emoticón, lo veo por Es informal. es informal. Sí, es esto. Sí, eso es una carita sonriente, son los emoticones. Sí, sí, lo verás mucho. O una P con mayúscula, pues eso significa que está sacando la lengua así, o así, que está triste.
Pero eso cuando hicieron el libro ni existía, vamos, los que hicieron el libro eso sustituye a la carita esta que viene en el WhatsApp. Pero veo como muchísimo que lo usa la gente. Sí, se utiliza mucho, sí. Pero bueno, en el examen no os recomiendo que utilicéis emoticones o emojis, emoticones. Como el examen tampoco se puede hacer por WhatsApp, pues no tiene mucho sentido. Bien. El segmento entre rayas puede ser cerrado por puntos. Sí, puede ser cerrado por puntos y va al final del diálogo. Igual que la coma. Si yo digo, esta es Laura, coma, mi esposa, punto, ahí no pongo dos. Si pongo una raya no es necesario que ponga la de cierre. No así el paréntesis y el corchete. Siempre hay que poner el de cierre. No, es raya. Es la raya, no es el guión, ¿eh? Tú aquí has puesto guión, en esto es así, aquí has puesto un guión, pero tiene que ser la raya. Lo que pasa es que la raya, a ver cómo la pondríamos aquí. Ahí no se puede poner. No sé, en el chat. En Word sí que se pone cuando. Con el alt. Un espacio, haces un guión, escribes una palabra y le das. Aquí en el chat no podemos utilizar la raya, pero ese uso lo tiene la raya. El guión no, el guión sirve para unir palabras y solamente se utiliza uno. ¿Vale? ¿Lo dejamos ya? Venga, pues un saludo. Muchas gracias. Hasta la próxima. La próxima clase será la última de 2015 y la penúltima del curso. Un saludo. Adiós.